Agradecemos al doctor David Aoz, destacado abogado, especialista en Derecho Constitucional y en Derecho del Consumidor, quien además es presidente, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, compartiendo con nosotros una vez más en esta entrevista central de Pulso Nacional. Además, David Aoz es uno de nuestros invitados favoritos y parte ya de este programa durante mucho tiempo. David, Cuénteme. hay muchas cosas interesantes que han ocurrido esta semana, sobre todo en el debate político. Tú eres un politólogo al día de todo del quehacer político nacional e internacional. Y es el relanzamiento, decirlo así, de la oposición, que durante muchos años se mantuvo en muy bajo perfil. Y en los últimos días hemos visto a un Leonel Fernández cuestionador, hemos visto a un Danilo Medina desafiante, y que ha obligado al único vocero aparentemente que tiene el Partido Revolucionario Moderno, que es el presidente Luis Abinader, a salir en defensa del gobierno y del partido, respondiendo a algunas de esas críticas. Todo esto es producto precisamente de una violación legal, porque los partidos, en busca de ventajas, se han adelantado al proceso electoral y ya están en precampaña, ya están seleccionando candidatos, aunque no lo dicen como tal, con el amparo de hacer reuniones para consensuar y hacer consultas, y resulta que de ahí sacan debajo de la manga un candidato y lo lanzan ya como tal, en violación a la Junta, a las disposiciones legales. Y una Junta Central Electoral un poco tolerante ante esa situación. ¿Cómo tú ves el panorama político dominicano en los últimos días, las perspectivas ya en estos meses, ya finalizando ya prácticamente el año 2025? Bueno, es sintomático que tú comiences tu cuestionamiento con la oposición, porque generalmente el mes de agosto es un mes del gobierno, porque con lo del 16 de agosto se producen cambios en el poder legislativo y eventualmente el poder ejecutivo también realiza cambios. Pero no hay una fecha determinada para que el Poder Ejecutivo haga cambios. Sí, pero hay Una traducción no escrita que lo hacen. Pero toda una tendencia de la opinión pública a entender que por lo menos este año el presidente Luis Abinader, que es verdad lo que dice, no acostumbra a hacer cambios, no. debía relanzar su gobierno porque se nota un poco envejecido, como que es el primer año de un segundo periodo, pero que se parece demasiado al primero. Y entonces la opinión pública esperaba un relanzamiento del gobierno, y por relanzamiento hay que entender una renovación del gobierno. Sin embargo, lo que se observa es que el gobierno lo que está haciendo es rotaciones, no un relanzamiento. Entonces no sé hasta qué punto una rotación de los funcionarios del gobierno sería lo que la opinión pública estaría esperando. Entonces, Pero yo creo que el concepto debe ser mucho más amplio que una designación de un funcionario en un puesto o una rotación de un funcionario. Cuando hablamos de relanzamiento del gobierno es una revisión de la política del gobierno, corregir aquellas fallas, aquellas promesas no cumplidas, aquellas cosas que reclama la sociedad y que el gobierno tiene que enfrentarla y que por una razón u otra no ha podido enfrentarla. Entonces, concentrarse en un programa, estos 3 años que faltan para completar el segundo periodo constitucional, en el caso del presidente Abinader, que tiene la ventaja de que como no va a reelegirse, no puede reelegirse porque él mismo creó un candado a la Constitución que nadie podría por el momento modificarlo para fines de reelección estando en el poder. Entonces, eso le da la ventaja a él de que la medida no importa la consecuencia política que ocasiona, siempre que beneficien a la población, porque el costo político no lo va a recibir él directamente, aunque sí podía afectar a su partido. en
politología se dice que cuando un gobierno acumula muchas demandas de la opinión pública sin darle salida, eventualmente se produce una crisis. Y la rotación de funcionarios no resuelve las demandas de la opinión pública. Y se dice que en segundo lugar, lo que vendría no es un relanzamiento tampoco, sino un pago a los aliados que ayudaron a la campaña. Entonces tenemos, número uno, una rotación y una promesa de pagos a aquellos que contribuyeron como aliados al éxito electoral del presidente. Entonces, a la pregunta de si es eso lo que espera la opinión pública, como tú bien dices, son cosas completamente diferentes. Sí, claro. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que no sé si la oposición está haciendo su trabajo. Lo que sí es notorio es que el gobierno no está respondiendo a las expectativas ciudadanas, a las demandas que tiene la ciudadanía. Y esto es preocupante porque un gobierno que solo lleva un año y que ya parezca viejo es algo que puede tener consecuencias sociales, consecuencias económicas y probablemente también consecuencias políticas. El presidente Abinader se propuso una serie de transformaciones y tú recordarás que al principio de su gestión él había confesado que él lo que quería era que se le recordara al final de su ejercicio como un presidente que promovió la institucionalización del país, creó estructuras funcionales, institucionales para el país como un aporte y sobre todo la transparencia, el enfrentamiento de la corrupción. Se han tomado algunas medidas, ha emprendido algunas obras de gobierno, construcciones, obras físicas, estructurales, pero sin embargo, muchos de los requerimientos que exige la población no han podido ser satisfechos porque el gobierno no tiene todos los recursos. Se habló en un principio como parte de esas reformas, una reforma fiscal integral, pero al final se retiró. Entonces, hay que reconocer que sin recursos ningún gobierno puede hacer muchas cosas. Pero, Eso es una limitante hasta pero cierto tú punto. entenderás que el problema de la reforma no fue que la población rechazó la reforma fiscal. Había, Eso no fue. había Lo que, sectores políticos y lo económicos que no lo... lo que ocurrió fue que también se crearon expectativas en el sentido de que los privilegios fiscales que existen en República Dominicana Ah, continuo, iban a ser descontinuados. ¿Mm? se contemplaba también. Que se le iba a dar un respiro a la clase media y a sectores que deben de pagar, por ejemplo, el sector turístico, que exceptuando el caso de Pedernales, No hay otro polo en desarrollo, pero aquellos que tienen 30 años beneficiándose ya ¿entiendes? son sectores robustos, ¿Entiendes? Entonces, pueden pagar. la reforma no respondía a las expectativas ciudadanas y eso fue lo que la hizo abortar. Por otra parte, Pero fíjate, hay tampoco, un aspecto importante en esto, porque hay lo que se llama la reforma, una reforma radical, que fue lo que planteó el Ministerio de Hacienda aquella vez. O sea, desmontar eliminar privilegios y desmontar una serie de cosas. Y hay una reforma gradual. y austeridad, Y austeridad. aplicar, conjuntamente con la reforma, aplicar una reducción de los gastos. O sea, que el gobierno también dije, yo me voy a sacrificar, yo voy a reducir algunos gastos. Pero entonces, la reforma debía ser gradual. Vamos a quitar estos privilegios, ok, pero vamos a darle 2 años. Este año le quitamos un 20%, el otro un 30%, o hacerlo gradual, de manera que los sectores que van a hacerse afectados también tengan la oportunidad de saber que van a tener que renunciar a esos privilegios, pero darle la oportunidad de que eso no tenga un impacto tan fuerte, tan violento, al ser una reforma radical. Entonces también la política tributaria tiene que ser regresiva. Es decir, la gente tiene que ver qué se está haciendo Con su dinero. con su dinero. Entonces también aquí hay dificultades porque la gente te dice, bueno, pero para que tengan jipetas.
es para que vayan a consumir a restaurantes caros como ciertas... no, Como que Yupa que se fue en el gobierno anterior. entonces no se ha visto que el gobierno esté respondiendo a esas expectativas creadas. Obviamente, una oposición tronca como la que tenemos, una oposición conservadora, una oposición que a fin de cuentas secunda lo del gobierno, porque entonces eso justifica lo mal que lo hicieron. Pero entonces el gobierno sale perdiendo porque la oferta de cambio fue el gobierno actual que la hizo. Entonces la gente... Y está limitada. ¿Dónde está? Entonces, por ahí yo te diría que no es que la oposición se esté revitalizando ni que esté tomando conciencia de nada. El problema creo que está en el propio gobierno, que no va camino a responder a expectativas ciudadanas ni a renovarse, a relanzarse. Y creo que si el presidente no lo hace en agosto, antes de que termine el año, tendrá que relanzar su gobierno, o a más tardar en febrero. Tiene que plantearse seriamente eso, porque el gobierno se está como autoaislando. Y eso es muy peligroso. Sí, hay algunos sectores que han criticado, David, el hecho mismo de que se ha dejado muy poco sentir, por ejemplo, la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno. Es un partido que los dirigentes se han acomodado a posiciones en el gobierno y como que no hacen la labor propia de los partidos, que es educar a su militancia, acercarse a ellos, realizar actividades de formación, apoyar las medidas del gobierno. Se ve como un vacío en ese sentido. Y tú dijiste algo importante que me llama la atención. Tú dices que quizá la actuación de la oposición no sea todo lo agresiva que quizá la población espera de un partido de los partidos de oposición, porque es que no hay diferencia ideológica entre, por ejemplo, los principales líderes políticos. Ninguna diferencia separa a Leonel Fernández de Danilo Medina ni a Luis Abinader. O sea, son partidos, estructuras políticas conservadoras del sistema. Son centro derecha o muy conservadoras. No hay una opción que pueda impulsar, aunque sea desde la oposición, con posiciones mucho más radicales, que pueda atizar la movilidad de las autoridades del gobierno. Dice, bueno, tengo que hacer esto porque tengo una población o una oposición que me está empujando. Eso significa que tú tienes un sistema de partido retrasado con relación al desarrollo que presenta la sociedad y a las expectativas que la sociedad se plantea como son profundización de la democracia, caminar hacia la igualdad, eliminar los privilegios. Yo creo que si Balaguer estuviese vivo, ese lema de sin injusticia ni privilegio tiene una actualidad. Pero él lo mantenía, o sea, y lo creó y lo mantuvo. Ahora es más actual que nunca. Ahora es lo que te porque fue Balaguer que creó su privilegio, y lo mantenía, sí. Pero también... Él decía que había que darle la ración del BOA. También, Balaguer fue un reformador. Bueno, sí, enfrentó a la estructura trujillista que existía. No, creó un nuevo sector social, una nueva clase social. Balaguer creó la clase media, expandió y resolvió problemas estructurales de la sociedad dominicana. Una sociedad oligárquica pasó a ser una sociedad de clase media. Eso es una obra de Balaguer. Ahora, estos conservadores de centro derecha, como tú dices, no tienen claro cuál es la actividad social o cuál es la oferta que tienen para la clase media y los sectores populares. Sino que se limitan a gobernar para ciertos grupos oligarcas. Pero eso no era así, David. Tú recordarás que en los 70, en el gobierno de Balaguer, había un partido de oposición fuerte que enfrentaban al gobierno. Había un partido revolucionario, De manera rabiosa. un partido revolucionario dominicano fuerte que enfrentaba y había una izquierda. Había una izquierda revolucionaria radical. La pregunta es, ¿qué ha pasado con los grupos de izquierda? ¿Por qué han fracasado los grupos de izquierda? Me gustaría que me respondiera eso después de estos mensajes.